Y abra su Biblia o prenda su Biblia, es igual, ¿verdad? No pasa nada. Y localice, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Le vamos a dar lectura, Lucas 5, versículo 17. Del 17 al 26 le vamos a dar lectura el día de hoy. 5:17. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Ajá. Y el día de hoy, el estudio que vamos hoy a realizar lleva por nombre, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Ya lo tiene, hermano? Sí, si no, aquí ya lo tenemos acá en la pantalla. Sí, vamos a leerlo, le voy a dar lectura y me va siguiendo con su vista, por favor. Dice así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El día de hoy, hermano, vamos a tomar esta porción de la Escritura para comprender y ser alumbrados por el Espíritu Santo acerca del camino que hay que recorrer para poder llegar a ver o tener una experiencia significativa en nuestra vida. Algo que nos cambie por completo de manera significativa, un milagro, una bendición, cualquiera de esas cosas. El día martes, el pastor nos decía que tenemos que vivir un proceso, ¿verdad? ¿Quién vino el día martes? A ver, levante la mano, ¿quién vino el día martes? ¿Verdad? Y de algo parecido habló el pastor, ¿verdad? Yo cuando lo escuchaba su predica dije, no, yo también voy a predicar algo así. Y hasta me estaba desanimando. Pues dije, bueno, igual Dios quiere reforzarnos en eso, ¿verdad? Entonces, pues voy a seguir en lo que ya está ahí. Entonces, hermano, el milagro es un proceso en el que Dios va a obrar en nuestra vida, ¿verdad? Para poder presenciar nosotros un milagro, una bendición, o le decía yo, un cambio significativo en nuestra vida, hay que vivir un proceso, ¿verdad? El hermano de Miguel, les digo, nos presentaba 3 pasos para en ese proceso. ¿Cuáles eran esas etapas del proceso? Y obediencia, exacto. Ah, miren. ¿Ya vi, hermano, cómo así le ponen atención? Por si pensaba que no. Entonces decía, el milagro es un proceso, ¿verdad? En el que Dios va a obrar en nuestra vida.
Pero lamentablemente hay muchos que no logran superar ese proceso. Y por consecuente nos perdemos de ese milagro o de esa bendición, ese cambio significativo que tanto necesitamos en nuestra vida. Por no querer llevar a cabo el proceso, nos perdemos de eso. Entonces, el día de hoy, espero que podamos entender que si aprendemos y somos capaces de atravesar el proceso, realmente podemos llegar a experimentar un verdadero milagro en nuestras vidas. Si estamos cargados, hermano, o preocupados, o estamos llenos de dudas, que no logramos despejar a causa de todo esto, por lo que estamos viviendo, espero que esa palabra realmente pueda ser eficaz en nuestra vida. Y vamos a empezar, hermano, poniendo un fundamento que debe de ser, que nos debe de importar. Es un fundamento. Y mire que aquí el autor de este evangelio, que es Lucas, lo pone en primera instancia. Fíjese, hermano, que lo que acabamos de leer al inicio dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Así empieza Lucas este relato, que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar, para hacer milagros. Fíjese cómo Lucas no empieza hablando sobre el paralítico y las limitaciones que tenía. Empieza hablando sobre el poder de Dios que estaba sobre Jesucristo para poder obrar en la vida de las personas. Y esto, hermano, es realmente lo fundamental. En eso tenemos que ponernos atención el día de hoy. Yo quiero que usted se enfoque en esta parte de la Escritura. Eso es lo fundamental, hermano. Poner nuestra mirada en Jesús y ver que Él tiene el poder de Dios para transformar las vidas. ¿Sale? Entonces, tome nota de esto. Lo fundamental, hermano, no son los hermanos que vienen aquí a la iglesia, ni nuestros papás, ni el pastor, ni la pastora o los evangelistas, no. Ni lo que nos puedan decir las personas. Lo importante, hermano, para poder alcanzar una experiencia transformadora en nuestra vida, debe de ser simplemente nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento más importante que debemos de tener. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Fíjese que hace años, allá en la Central de Abastos, conocí a una persona que también es cristiana, hermana Rocío. Hay muchos cristianos allá también, ¿verdad?, en las bodegas. Y pues yo le iba a comprar a menudo. Y un día, no sé cómo me vería este hermano, y se acerca conmigo y me dice: ¿qué tienes, Juanito? No, nada. ¿Seguro? Pues no te veo medio bien, como que te ves algo cabizbajo. Dije: ay, ¿a poco así? Entonces sí, es muy notable, ¿no?, la manera en que me siento. Total que empezamos a platicar y le empecé a contar un poquito de lo que estaba pasando. Y de repente, hasta me asustó porque me dice: híjole. Y yo, me espanto y dije: no, pero cálmate, estoy bien. No es por eso. Es que hubieras llegado 5 minutos antes y aquí estaba mi pastor. No, dice él es el mero, el bueno de los buenos. Afortunadamente, hermano, ya estábamos en el instituto, hermano Miguel, en el primer instituto que se hizo en la iglesia Mahanami. Y no sé si usted recuerde que llegó alguna vez un chavo que creo estaba haciendo su maestría, llegó de visita, y estábamos hablando sobre la idolatría, y él precisamente tocó ese tema, que decía que que nosotros los cristianos criticamos mucho a los católicos por sus imágenes, que son unos idólatras y que hacen esto. Y
Dice, la iglesia cristiana, dice, muchas veces estamos igual porque los cristianos idolatramos al pastor. Porque todos queremos que el pastor nos resuelva. Y cualquier problemita, el pastor. Y cualquier cosa, oiga, pastor. Y es que pastor. Ajá. E incluso la serie de los Simpsons critican mucho eso, ¿no? Es una realidad que se vive dentro del cristianismo. Yo veía a esta persona, este hermano, y decía, sí es cierto. Ese hermano tiene toda su mirada centrada en su pastor. Ya no en Dios, ya no en Jesús. Confía más en su pastor que en Jesús. Ajá. Y entonces, hermano, el día de hoy nos tenemos que dar cuenta que lo fundamental para nosotros debe de ser tener puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Por tal motivo, nuestra preocupación debe de ser únicamente proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no hacer esto que le comento, empezarle a decir a la gente, no, mira, yo te voy a traer al bueno, al mero mero. Ahorita le hablo a mi pastor, ahorita le hablo a tal hermano, no, ahorita vas a ver. Tú no te preocupes. No. Ni tampoco hablar maravillas, hermano, de nuestra iglesia, ¿verdad? Decir que nuestra iglesia es esto y nuestra iglesia es el otro. No, lo único que tenemos que hacer es proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que la gente pueda poner su mirada fija en Él. ¿Sale? ¿Por qué le digo eso también? Porque nunca se ha topado con personas que dicen, hijo, quiero ir a una iglesia cristiana, pero es que yo me quiero una allá del centro, una de esas que están bien grandotas, que salen en la televisión, que salen en internet, ¿verdad? Y en YouTube, que tienen un grupo de alabanza enorme, y luces, y hay para que tú dejas a los niños, y no sé qué cuánta cosa. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que la gente está poniendo la mirada en el lugar, en el inmueble, ya no en nuestro Señor Jesucristo, ya no en Dios. Uh-huh. Es que, ¿qué te crees que yo quiero ir a tal lado? Porque ahí está un pastor que dicen que es bien bueno. Están poniendo la mirada en la gente, ya no en Jesús. Bueno, pero eso pasa en la iglesia de este chavo de allá. Aquí en nuestra iglesia eso no pasa, ¿verdad? Nosotros no ponemos la mirada en los hermanos ni en el pastor, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces, por tal motivo, no nos debe de importar entonces lo que los hermanos hagan o dejen de hacer, ¿verdad? Que si vino tal persona o no vino, lo único que podemos hacer tal vez es orar por esa persona, ¿verdad? Acercarnos, preguntarle, oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero no poner nuestra mirada en nadie. Fíjese que cuando yo recién entré a la iglesia, una persona me dijo eso. Un día se acercó personalmente y me dijo, oye, ven, ¿cómo estás? No, pues bien, te voy a dar un consejo muy sabio. Dice, ahorita tú que estás empezando, no pongas tu mirada en nadie de aquí de la iglesia. Dice, porque somos seres humanos y un día te podemos llegar a defraudar. Y lo único que va a pasar es que tú te vas a decepcionar de todo esto, de lo que es el cristianismo. Así me lo dijo hermano Moy. Tiempo después, ¿qué crees que pasó? Esa persona dejó de asistir a la iglesia, dejó de congregarse, se fue de la iglesia. ¿Qué razón tenía, la verdad? Entonces, hermano, eso es la esencia de la iglesia y de los cristianos, ¿verdad? El poder de Jesús para impactar nuestra vida. El cristiano que tiene futuro, hermano, es aquel que logra definir lo fundamental en su vida. Y lo fundamental en nuestra vida debe de ser Jesucristo, ¿verdad? Y el poder que está en Él para hacer un cambio en nuestra vida. Muy bien, pasamos al versículo 18. Entonces, hermano, le decía que Lucas habla del paralítico, pero no para que pongamos nosotros la atención en el paralítico, ¿verdad? Para que vayamos ahí, a ver, ¿a poco así te sanó?
A ver, brinca, a ver, baila, a ver, haz esto. No. Lucas habla del paralítico, pero para que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, ¿verdad? Porque muchas de las veces, ¿qué crees que pasa, hermano? Terminamos poniendo más nuestra mirada en la creación que en el Creador. A menudo suele pasar. Nos mueven más las cosas que han sido creadas que nuestro Creador. Entonces vamos al 18. Dice así: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ajá. Y aquí empieza entonces el proceso, hermano Miguel. Ajá. La preocupación de estas personas eran 4. En otro evangelio nos narran que eran 4 personas las que llevaban al paralítico. La preocupación, el objetivo más importante que tenían estas 4 personas era acercarse a Jesús, hasta estar enfrente de él y presentarle ahí al paralítico. Ajá. Y entonces le decía yo, y empieza el proceso. ¿Qué crees que empezó a pasar? El enemigo empezó a poner los obstáculos, ¿verdad? Cuando llegan ahí, empiezan a ver que hay obstáculos para poder llegar a la presencia de Jesús. Y esa es la tarea del enemigo, hermano, ponernos ahí obstáculos. Pero no por eso le vamos a echar la culpa al enemigo, ¿verdad? El enemigo hace su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Ponernos ahí el obstáculo. Nuestra decisión es si lo quieres abrazar o no lo quieres abrazar, ¿verdad? Porque puede ser 1, 2, 10, 20, pero tú decides si los agarras o no los agarras. Ajá. Entonces, el primer obstáculo que tiene este hombre es su realidad física. Fíjate cómo este hombre, estando aún paralítico, hermano, y es asombroso, a mí me asombra mucho esta parte, porque como aún estando paralítico tú puedes decir, bueno, pues esa persona cómo va a ir a la presencia. Paralítico, el pobre hombre no se puede mover. Incluso ninguno de los 3 evangelios nos narra que puede hablar, ¿verdad? Ninguno se nos dice que él dirige alguna palabra. Tal vez ni podía hablar. Uh-huh. Pero más sin en cambio, su parálisis no fue una limitante para que él pudiera estar en la presencia de Jesús. Fíjate qué asombroso es cómo Dios mueve todas las cosas, hermano Moy, con el fin de que tú puedas estar en su presencia. Ajá. La limitante física de este hombre no fue una excusa o no fue un obstáculo lo bastantemente grande como para poder impedirle que él estuviera en la presencia de Jesús. Ajá. ¿Y cuántos de nosotros a veces, por cualquier cosita, ya no queremos ni venir a la iglesia, ¿no? A veces te preguntan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya estás, estoy algo enfermo. Pastor, creo que no voy a poder ir al rato a la iglesia. Hasta le toses, ¿no? Tal vez me dijeron que no saliera después de las 6 de la tarde. De 7 a 9 no puedo hacer nada. ¿Cuántas veces? Yo lo he hecho, hermano. ¿Verdad? Y es que la palabra es bien clara, ¿no? O sea, no lo puedes ocultar. Obviamente no, a lo mejor con enfermedad, no, pero hay veces me siento tan cansado que pongo eso como una limitante para mí. Ajá. El hecho del trabajo que digo, no, estoy muy cansado, esta vez no voy a la iglesia. Yo sé que hay situaciones, Lulú, que las cuales sí nos impiden, ¿verdad? Si te estás muriendo ahí en cama con una temperatura de 40 grados y no te puedes ni levantar, tal vez sería una imprudencia, ¿no? Que tú salieras de tu casa. Pero, por ejemplo, ay, es que me duele un pie. Ay, me duele la cintura también. Y no, se me vaya a quebrar si voy a la iglesia. Ponemos entonces más la mirada, ¿en qué? En las dificultades, en los obstáculos.
¿Que en qué? Que en nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate cómo cuando tú realmente pones la mirada en Jesús, Dios te va a ayudar, Dios va a mover lo que tenga que mover para que tú puedas estar en la presencia de Dios. ¿Es verdad o no? ¿Verdad? Pasa, ¿verdad? Entonces este hombre, hermano, tenía la fortuna o la dicha de contar con las personas que se encargaron de llevarlo a la presencia de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Ajá. Ahora, nosotros tenemos que aprender a valorar el esfuerzo que hacen las demás personas para que tú puedas acercarte a Jesús. Ajá. Valorar, hermano. No a tal grado de como la persona que les platicaba de llegar a idolatrar a una persona, ¿verdad? Pero sí valorar y ser agradecidos con las personas que te están ayudando a acercarte a nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Porque muchas de las veces creemos que a lo mejor pues, es responsabilidad del pastor o de la pastora, pues, que nos motive, ¿no? Que nos manden información o algo, ¿verdad? Ahora que la hermana Damaris nos está mandando información, ¿quién está recibiendo la información de la hermana Damaris? Abrace la mano, ¿quién la está recibiendo? ¿Y quién la está leyendo? Ya fueron menos. ¿Y quién le ha dado las gracias a la hermana? Ay, ya ni una. ¿Quién le ha dado las gracias a la hermana? Fíjese, hermano, que... Gloria a Dios, hermana. Que cuando la hermana Damaris me empezó a compartir, dije, no, pues yo también se lo quisiera compartir a alguien, ¿no? Entonces lo empecé a compartir a una persona, luego a dos. Ya hay 10 personas a las que les comparto esto. Y al inicio, les soy sincero, no lo leía, solo lo reenviaba. Pero una persona de las 10, una vez me dice, gracias. Y no es cristiano, ¿eh? Dios te bendiga. Y hay en la plática, le dije, ¿qué onda ¿qué te parece la lectura? No, pues, ¿qué te crees? Que así me empezó a platicar. Y yo dije, ¿cómo le puedo preguntar algo así si ni yo lo leo? ¿Qué empecé a hacer? Lo empecé a leer, hermano. Lo tuve que leer. Porque dije, ¿y si este cuate me pregunta algo, qué le voy a decir? Apago mis datos y ya le digo, no, ¿qué te crees que se me acabó el saldo? No, lo tuve que empezar a leer, hermano Moy, para que entonces decirle, pues mira, si tú tienes esa duda o eso, pues es así o así o... Es más, incluso dije, si tiene más dudas, yo voy a su casa y ahí lo veo, ¿no? Y órale. Pero hasta ahorita solamente hemos estado en el teléfono, pero cuando tú empiezas, como decía el hermano Miguel, a moverte, te tienes que meter y poner tu mirada fija en Jesús. Yo no la puedes poner en otro lado, porque entonces haces quedar mal el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces decía que este hombre tuvo la fortuna de tener esas personas que lo llevaran, ¿verdad? Hasta ese lugar. Ahora el 19 dice así, pero no hallando cómo, ¿lo tienen? Sí. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Fíjese, hermano, que esos hombres que lo estaban ayudando, que le estaban ayudando al paralítico, ellos tenían convicción. Ellos tenían su mirada bien fija en nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Porque sabían que solamente Él tenía el poder de poder obrar en su vida, de hacer un milagro, un cambio realmente significativo. Ajá. Pero fíjese, hermano, que qué paradoja nos encontramos aquí, hermana Damaris. ¿Por qué? Porque la gente que estaba con Jesús, a la vez estaba convirtiendo en un obstáculo para que ellos pudieran llevar al paralítico hasta la presencia de Jesús. Ajá, leíamos que era una multitud, ¿verdad, hermano Moy? Entonces, con el paralítico, yo me imagino que había llegado, ¿nos pueden dar permiso de pasar, por favor? Es que miren, traemos a un enfermito y queremos llevarlo ante Jesús. Y fíjate que no dejas oír.
Oigan, si nos pueden dar, porque eso es que miren, ya nos cansamos, venimos de muy lejos. Nadie hacía caso, llegaste tarde, dice la hermana. ¿Qué tuvieron que hacer estas personas? Tuvieron que subir a la azotea de dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ajá. Entonces digo, esto se convierte realmente en una paradoja, porque la gente que estaba ahí con Jesús termina siendo el obstáculo. Impiden que este paralítico llegara a la presencia de Jesús. Ajá. La multitud ve al hombre necesitado y en vez de ayudar, deciden estorbar. ¿Cuál fue tal vez, hermana Perla, la reacción que tuvieron que haber tenido estos hombres? No, los que estaban ahí ya en la casa con Jesús. Ajá. Tal vez lo correcto tuvo que haber sido, pues, órale, pues pásenle, ¿no? No, vamos a hacernos un ladito para que esa persona pueda ser llevada allá. Es más, no te hagas un lado, vamos a ayudar. Eran 4, quién sabe de dónde venían, ¿verdad? No se nos dice, pero una distancia sí ya habían recorrido. Tal vez ya venían cansados. Tal vez ahora en vez de ser 4 pudieron haber sido hasta 20, porque era una multitud. Pero no pasó eso. Todos se hicieron la vista gorda, por así decirlo, y nadie hizo nada ante el problema que estaba presentándose en ese momento. Ajá. Pero le digo, estos hombres estaban decididos, estos hombres tenían convicción, estos hombres tenían puesta la mirada en Jesús y sabían que tenían que llegar hasta donde está Él, nada más ahí. Ese era su objetivo, esa era su meta. ¿Y cuánta falta hace, hermano, que la gente de hoy en día tengamos ese tipo de convicción? Que nada nos mueva, que nada nos detenga, hermano. Pero hoy, lastimosamente, muchos de nosotros a la primera, pues, vamos o nos desanimamos y lo único que decimos, bueno, pues, nos conformamos y decimos, no se pudo. Pues sí lo intenté, ¿no? Pero pues, como que no se pudo. En esta ocasión no se pudo. Ay, será en otra. Ay, después. Ajá. Por esos hombres no se dieron por vencidos. Ellos subieron el tejado, ¿verdad? Imagínate la multitud, a lo mejor estando atrás, ok, ¿no? Voy de acuerdo. Pero una vez que empezaron a subir, tuvo que haber sido notable eso. Yo me imagino, hermana Pela, nomás porque no existía el celular, sino, en vez de ayudar, todos sacan el teléfono y empiezan así a grabar, ¿no? Ya se va a caer, fíjate, ya se va a caer. Porque hoy en día es lo que hacemos, ¿no? Vemos a alguien en apuros o alguien que está a punto de sufrir un accidente y en vez de ayudarlo sacamos el teléfono y lo grabamos para subir por allá a las redes sociales en los chuscos, ¿no? Entonces, estos hombres no se pusieron a llorar ni a lamentarse, sino que lo subieron al techo, lo bajaron y lograron su objetivo, que era poner a este hombre delante de Jesús. Ese fue el proceso. Ajá. Ese fue el proceso que ellos tuvieron que pasar para que Dios pudiera obrar en la vida de esta persona. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cuántos conflictos tenemos para acercarnos a Jesús y así poder ver un cambio significativo en nuestra vida? ¿Cuántos conflictos, o más bien, dónde estará nuestra mirada puesta? ¿En nuestro Señor Jesucristo? ¿O en los tantos conflictos que tenemos, en las tantas limitantes, en los tantos problemas? ¿Dónde estará puesta nuestra mirada? Es algo que nos podemos llevar de tarea para analizarlo, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, que Jesús jamás
dejará que la fe de alguien caiga a tierra. Vamos a pasar al 20. Dice así: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Yo siempre me había preguntado, bueno, ¿por qué el Señor Jesús le perdona sus pecados y no los sana? Ajá. Y lo he leído varias veces, pero pues la verdad nunca me he dedicado como a escudriñarle hasta el día de hoy, ¿no? Y yo me imaginaba, hermano, al paralítico ya una vez, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? El proceso que tuvo que pasar, llegar ahí, que la gente no les hiciera caso, hay que subirlo. Otro evangelio nos dice que quitaron las tejas, fíjate, la chama de estar quitando las tejas, bajarlo, con cuidado, ¿verdad? No se fuera a quedar peor de lo que ya iba, ¿verdad? Y ya una vez enfrente, el Señor Jesús lo ve y le dice, ve su fe, dice, tus pecados te son perdonados. Entonces yo decía, bueno, a ver, vamos a ponernos en el lugar de ese paralítico, ¿no? Imagínate, él iba con la esperanza, tal vez de sanar, ¿no? De poder moverse. Y cuando escucha que nuestro Señor le dice, tus pecados te son perdonados, le digo, no se nos dice si hablaba o no, pero por si no hablaba en su pensamiento, cada vez hermana Rocío. Y bueno, sí, pero ¿y no me vas a sanar? ¿No me voy a poder mover? Es que mira, pues yo tengo hijos, ¿no? Tal vez. Y quisiera abrazarlos, quisiera saber qué se siente abrazarlos, jugar con ellos. Ya tengo una esposa también y me muero de ganas por abrazarla, por agarrarla de la mano o ir caminando con ella. Tengo una familia que sustentar, quiero poder trabajar para darles un hogar, una vida digna. Imagínate todo eso pasando por la cabeza del paralítico, ¿no? Se ha de haber llenado hasta de frustración, ¿no? Bueno, ok, sí, mis pecados son perdonados. ¿Y de qué me servirá eso? ¿Cómo le hago para caminar? Qué frustrante ha de haber sido, ¿no? Pero muchas veces, hermano, Dios actúa de esa manera. ¿Por qué razón? El ejemplo que nos daba el hermano Miguel el día martes del joven, ¿no? Que tiene dinero y está entre comprarse sus lentes que le hacen falta o su PlayStation. Importantes para el joven, ¿verdad? La persona adulta ya tiene sus prioridades, ¿verdad? Por ahora veámoslo del lado, ponle que tú tienes el dinero como padre y en tus manos está el poder decidir qué le compras a tu hijo. O le compras el PlayStation o le compras los lentes. ¿Qué sería más importante? Claro, ¿verdad? Aunque el niño tal vez haya estado rogando por 1 año, por 2 años, por 3 años, y ya tú le hayas dicho, sí, hijo, este 14 de febrero te lo compro, mejor en tu cumpleaños, bueno, espérate para Navidad, y al siguiente año lo mismo, ¿no? Ahora sí el 14, bueno, mira, si pasas de año, ahora sí te lo compro. Bueno, pero si pasas con 10. Ajá. Así cumple todas las expectativas que tú le pones, no se lo vas a comprar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita más los lentes. De la misma manera actúa Dios con nosotros. Ajá. Dios primero te va a dar lo que es más necesario para ti. Aunque ya hayas pasado el proceso, aunque tú le hayas rogado, aunque hayas hecho tu berrinche, te hayas hincado, pataleado, lo que tú quieras, Dios siempre te va a dar lo que más te convenga. Ajá. Entonces, si tú, a lo mejor a veces llegamos a creer o a pensar que Dios no nos escucha porque llevamos tiempo ya pidiéndole algo y nada más vemos que no. A mí me pasó, hermano, cuando todavía Tete no llegaba al mundo, incluso muchos problemas con mi esposa porque queríamos tener un hijo
y nada más, nada. Hasta un día tuvo que venir el pastor y me dice, Juan, es que hay cosas que Dios tiene que mover primero. Una vez que Dios mueva todas esas cosas, tenlo por seguro que va a llegar tu descendencia. Y así fue, hermano. Dios tuvo que mover primero tantas cosas malas que hacerlas mejores para poder, entonces, poder tener la sabiduría de cómo guiar a otra personita. Porque yo tenía unas ideas bien locas de cómo guiar a un hijo. La verdad, nada que ver con lo de ahora, pero mejor no le cuento, hermano. Vamos al 21. Dice así: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjate, hermano, que la palabra estaba, hermano Rocío. Ya Jesús le había dicho, mira, los pecados te son perdonados. Era un gran dilema en esa época, porque en esa época se pensaba que la gente que padecía una enfermedad así como este tipo de enfermedades era porque era una persona demasiado pecadora, ¿verdad? E incluso si el niño nacía, era así, tenía esa limitante de nacimiento, huían a los padres. No, es que los padres fueron muy pecadores. Ahora el niño tiene que pagar la consecuencia. Entonces, obviamente, los fariseos que estaban ahí, toda la gente religiosa, estaban en total desacuerdo, ¿verdad? En primera, porque nadie podía perdonar pecados más que Dios. Ajá. Entonces ahí Jesús se estaba atribuyendo, para ellos se estaba atribuyendo el sobrenombre de Dios. Ajá, porque estaba perdonando sus pecados. Pero le digo, hermano, cuando Dios dice la palabra, cuando Jesús te da una palabra, ¿qué crees que va a pasar? Muchas de las veces tiene los planes ya para ti, ya te dijo qué hacer. Pero viene ahí entonces muchas veces la crítica de las personas. Hace años conocí una persona que tenía una sed, hermano, de ser pastor. Y empezó a buscar de Dios y de Dios y de Dios. Y él decía, es que yo quiero ser pastor. Ajá. Cuando su familia se entera, ¿qué crees que pasó? No le dieron apoyo. Empezaron a criticarlo. ¿Cómo crees que tú vas a ser pastor? Así, eres bien grosero. Eres bien borracho. Yo creo que hasta te has de drogar, oye, porque luego te hemos visto. El chavo ya había dejado algo. No estaba recuperado al 100%, pero ya estaba en el proceso. Ajá. Y tenía esa hambre de ser pastor. Pero toda la familia se encima diciendo, no, ¿cómo crees? O sea, ¿tú crees que yo voy a escuchar un consejo tuyo? ¿O que tú me vas a hablar a mí de Dios cuando yo sé cómo eres tú o cómo eras tú? Uh-huh. Hermano, cuando Dios nos da una palabra, se cumple porque se cumple. Se oponga quien se oponga. Siempre y cuando tú y yo tengamos la mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros tal vez tengamos planes, hermana Perla, ¿verdad? Para trabajar aquí en la iglesia. Pero muchas veces nos detenemos por la murmuración de las demás personas. Por el proceso, queremos evitar ese proceso. Ajá. Uno de mis sueños, hermano, es convertirme en un gran predicador. Ahorita pues estoy en el proceso, no estoy en... Pues paso aquí, cantinfleo, me pongo nervioso, me temblan los pies, me trabo, y me sudan las manos. Pero estoy en el proceso, ¿no? Tener fija mi mirada en Jesús y trato de aguantar también todo eso, porque luego pasa una hermana Perla y ve uno que los hermanos están durmiendo y híjole, se siente bien feo, ¿verdad? Y ya los estoy durmiendo. Creo que no estoy fluyendo como se debe. Pero es un proceso. Ajá. Mientras tengamos nuestra mirada fija en Jesucristo,
se da porque se da, ¿verdad? Siempre y cuando esté también dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Muy bien. Vamos al 22. Vamos a dar lectura del 22 al 24. Dice así: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué habrá sido más fácil decir, hermano? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué era más fácil decir, hermana Lu? Levántate y anda. ¿Era más fácil decirlo? ¿Que tus pecados te son perdonados? Fíjese que sí, era más fácil decir eso. De hecho, tenemos antecedentes en el Antiguo Testamento que gente sanando, igual, ¿verdad? Incluso hasta resucitando. Pero si usted lee el Antiguo Testamento completo, nunca va a encontrar una parte que alguien se atreva a decir, tus pecados te son perdonados. No la hay. Ajá. Más sin en cambio en el Nuevo Testamento así lo encontramos, ¿verdad? Ya está aquí Jesús. Ahora, le empezaron a criticar que porque él podía. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, tenía bien fija su mirada, Padre, ¿verdad? En la obediencia. Él sabía que los pecados de este hombre iban a ser perdonados. ¿Por qué razón? Pues porque al final de cuentas él se prenda por el pecado de todos, ¿verdad? Porque es Dios. Porque él a eso vino, a este mundo. ¿Para qué con su vida se hiciera ofrenda al pecado y con el derramamiento de su sangre limpiar nuestros pecados? ¿Verdad? Eso fue uno de los objetivos de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo. Guiarnos una vez más con nuestro Creador, mediante su sacrificio perfecto y el derramamiento de su sangre, ¿verdad? Entonces, hermano, tenga usted presente que sus pecados y mis pecados han sido perdonados por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo. Ajá. Tengamos bien en claro esto, porque cada vez, hermano, que nosotros decidimos pecar deliberadamente, ¿sabes qué hacemos con ese sacrificio y esa sangre? Esto. La pisoteamos. No valoramos lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Y para terminar leemos el 25 y el 26. Dice: al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Entonces, hermano, nada, ni una parálisis, ni una multitud, hermano, ni la crítica de la gente pueden detener que tú recibas un cambio significativo de parte de Dios. Siempre y cuando, te repito, tengamos nuestra mirada bien firme en nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Nada de estar mirando a ver qué hacen los demás o mis problemas. No. A veces lo hacemos, ¿verdad? Porque perdemos de vista a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Uh-huh. Entonces, hermano, no importa cuál sea hoy en día tu parálisis. Nuestra parálisis, hermano, puede verse tal vez en problemas en tu matrimonio, y que eso te impida venir a la presencia de Dios. Problemas con tus hijos. Incluso puedes tener algún problema tal vez con alguien de la iglesia y por eso ya no quieres venir. Pero no, hermano, no pongamos la vista, nuestra mirada en esos tantos obstáculos que se nos presentan. No abracemos, te decía, el enemigo hace su chamba, él te pone los obstáculos, tú los abrazas.
o no los abrazas. Y entre más abraces, más pesada va a ser la carga. Y para concluir, hermano, ¿dónde tienes puesta tu mirada? ¿En lo fundamental, que es nuestro Señor Jesucristo, o en tus parálisis? ¿Dónde estará tu mirada? Hermano, ¿qué tipo de gente eres o quieres ser en la iglesia? ¿De los que ayudan a la gente a llegar a Jesús, o de los que están estorbando para que la gente llegue a la presencia del Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer, hermano, para que Dios obre de una manera muy, muy significativa en tu vida? Poner la mirada en Jesús. ¿Estás dispuesto realmente a recorrer todo el proceso donde hay aflicción, prueba y debe de... ¿Estaremos realmente convencidos de ese? ¿Queremos pasar ese proceso? Porque si tú quieres un cambio significativo en tu vida, vamos a tener que pasar ese proceso. ¿Sale? Ponte de pie, hermano. Ponte de pie y vamos a orarle a nuestro Dios el día de hoy, para que no permita que nuestra mirada sea desviada, para que nos ayude, hermano, realmente a entender lo fundamental de lo que es el Evangelio y la Iglesia, que meramente es el poder que tiene para transformar nuestra vida. Que nos ayude a quitar la mirada de donde la tengamos puesta, si es que no la tenemos puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ayude una vez más a devolver nuestra mirada. Cierre sus ojos. Ruéguele a Dios, agradézcale a Dios lo que tenga ganas de hacer. Amado Señor, gracias, Padre mío, te damos por esta palabra, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por tu consejo, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y nos ayuda, Señor, a ver realmente cómo dirigimos nuestra vida en esta tierra. No es que vamos avanzando en ese proceso para tener realmente un cambio significativo en nuestra vida. Si vamos avanzando, estamos estancados o vamos retrocediendo. Amado Señor, tú sabes la situación en la que nos encontramos. Tal vez en ese proceso acabamos de llegar a la multitud y ya sentimos que desfallecemos, Señor, sin tomar en cuenta que nos falta mucho recorrido. Tal vez estamos subiendo ya el pecado y nos sentimos cansados, nos sentimos ya agobiados, que nadie nos ayuda, porque hemos perdido la mirada en ti, Señor, y que tú estás ahí para ayudarnos, para sostenernos, para alentarnos, Señor. Tal vez ya estamos bajando, ya estamos muy cerquitos para poder obtener tu bendición, el milagro que necesitamos. Tal vez pensamos que falta mucho, que el proceso aún tiene que ser más largo. Señor, no nos permitas retroceder, no permitas que tiremos la toalla, Señor, faltando tan poquito. Tal vez ahora ya estamos en tu presencia, Señor, pero tal vez mis expectativas no están siendo cumplidas del todo, porque solamente tú sabes lo que necesito en mi vida. A lo mejor te puedo pedir 1000 cosas, Señor, pero si no están en tu voluntad, si no son de beneficio para mí, para mi vida, para mi persona, si no las puedo aprovechar para que tu reino siga creciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Lo que sea primordial para ti será lo mejor para nosotros, Señor. Amado Padre, si es que hemos decidido no caminar ese proceso, Señor, y voltear nuestra mirada una vez más al mundo, o poner nuestra mirada
y confianza y fe en otras personas. Amado Señor, yo te ruego que el día de hoy nos ayudes, Señor, a devolver esa mirada a ti. Que seas tú, mi Dios, una vez más obrando en nuestra vida, recordándonos, Señor, que solo en ti lo tenemos todo, que sin ti no somos nada, Señor. Amado Dios, yo te ruego por la vida de mis hermanos, Señor, que están aquí, por los que no pudieron asistir el día de hoy, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, pueda llegar también a ellos. Amado Padre, bendice la vida de mis hermanos, Señor, que hoy han dado cita aquí, que hoy han venido a buscar de tu consejo. Esta parte, Señor, de la Escritura nos enseña que tú no eres deudor de nadie, mi Señor. Que tú ves el esfuerzo que hace cada persona por llegar a tu presencia, y que ese esfuerzo es bien recompensado, Señor, de tu parte. Gracias, Padre mío, te doy en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.